Vale, perfecto, ok. Vale, aparece un mensaje, sí. Fantástico, gracias. A ver, entonces, primero, si estáis todos bien y vuestras familias y todo, que es lo más importante, espero que sí. Un poquito seguramente hasta las narices de estar aquí encerrados, pero espero que estéis bien al menos. No sé cómo vais a nivel de motivación, la verdad que me lo pregunto a veces, a que estáis como terminando vuestros estudios al menos en esta fase y muchos de vosotros estáis con el TFG. ¿Cómo lo lleváis? O sea, psicológicamente, en plan, es que no sé cuándo van a ser los exámenes, no sé cómo van a ser, es que es un estrés y no sé cuándo tengo que entregar el TFG, si me van a dar más tiempo o no. ¿Cómo lo veis? Pues depende. Hay asignaturas donde hay bastante menos control que en esta por lo menos y que ni siquiera se proponen opciones muy no viables, pero sí que sean lo más similares posibles a las clases normales y respecto al TFG pues cada uno va tirando por lo que yo tengo de compañeros por donde puede. En plan, hay gente que puede hacer cosas en casa, gente que no, gente que luego tiene mucho agobio por escribirlo sin saber qué fecha lo entregas porque ni siquiera de inicio sabíamos qué fecha es. No, yo al Hmm, menos no sé qué fecha es de inicio. Y claro, suponiendo que la van a atrasar, pues es raro hacer algo sin saber para cuándo es, la verdad. ya. Sí, no, no, sí, efectivamente. Bueno, pero vamos, que creo que al final va a ser, o sea, se va a hacer unas cosas, probablemente no de forma perfecta, pero creo que se va a poder hacer todo lo que se supone que uno haga. Sí, Sí que es verdad que el TFG se hablaba ya desde el principio de posponer las entregas a septiembre, porque es más fácil, como es casi todo el mundo va independiente, se pensaba hacerlo después del verano. No sé si tenéis noticias de esto o no. a mí me ha llegado esa más información, pero por rumores. Nadie me ha confirmado nada exactamente. No me ha Vale. llegado un correo diciéndome nada en específico. A lo mejor es que no lo he leído yo en los 1000 informes que han enviado. No, Pero tampoco. Los informes tampoco ponía nada. Ponía la posibilidad de poder hacerlo online, la entrega online y demás, pero eso es lo máximo que han dicho de los CFGs. es que Vale. el TFG de por sí hay desinformación. Ya, no por, no por la pandemia. De por sí te dicen, entrega esto para dentro de 3 semanas, de repente. Y ya está. No hay mucho más. Ya, en todo caso, estar atento del TFG, estar atento al Moodle, que Sí. puede ser que esté desactualizado, porque evidentemente el Moodle actualizarlo es un rollo, como bien sabéis, y entonces puede ser que alguna cosa se nos escape cuando gestionamos nuestras páginas. Pero es verdad que allí, al menos la información normal de las entregas sí que está. Entonces, estar pendientes de cuándo son las fechas. Y si luego tenéis una pregunta sobre cómo lo que hay que entregar, pues luego preguntáis, pero que no os pille por sorpresa una fecha que ya está en Moodle, porque eso, No, eso no, sí claro. que es vuestro, digamos, vuestro interés estar un poco pendientes. Bueno, como creo que ya sabéis, no va a haber clase presencial hasta final del semestre. Y con respecto a los exámenes, todavía se está hablando, todavía se está deliberando y todavía se está esperando a que, por un lado, primero el gobierno lo que haga con respecto a declarar o no el estado de todo tipo y, y luego nosotros, a continuación, ya el rector deberá dar pautas y el centro dará pautas siguiendo las del rector y yo daré pautas siguiendo las del centro, o sea que yo soy el último mono y entonces depende un poco de eso, ¿vale? Entonces, paciencia y vamos a hacerlo lo mejor posible. Ok, ¿tenéis alguna pregunta sobre lo último o sea, cualquier cosa, sobre cualquier cosa, pero alguna cosa que se os ha quedado atrancada de lo que hablamos en las últimas clases? Hola, Damiano. Quizá el Sí, tema del método de reducción. te escucho muy poquito, Perseo. El método de reducción, ¿Sí? si podemos echar un vistazo al ejercicio 7 ¿Al ejercicio 7 de qué cosa? del examen.
Ah, sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, la verdad que se me había olvidado que teníamos también un examen. Pensaba hacer otros dos ejercicios de esto, pero a ver. Igual el examen, si no. ¿Cuál era, perdón, el 2014-711? Sí, creo que sí. Vale, vamos a ver. El ejercicio 7. Vale, ok. Voy a poner pantalla, a compartir pantalla, voy poniendo directamente la solución. No le voy a dedicar tanto tiempo como el otro día, ¿vale? O sea que un poquito vamos, un poquito más No, me he equivocado. Ahí, comparto pantalla. Alguien tiene mucho ruido de fondo ahora. Si queréis, si podéis silenciar. Bueno, acá ya estáis todos silenciados. Entonces, ¿soy yo el único o qué? Sí. Sí, creo que eres tú, Damiano. Pues voy a apagar el micro y luego lo enciendo. Tampoco me ha dejado de hacer el ruido con el vale, vale, perfecto. Sí, era simplemente el volumen que lo había subido porque os oía poco. Vale, ok. Pantalla la tenéis compartida. Número 7. A ver, este. Ok, demostrar con el método de reducción que el siguiente conjunto no es recursivo y es ese conjunto A y justificar la respuesta. Siempre hay que estar atentos al enunciado. Entonces, si dice, ahora que hoy vamos a ver un teorema nuevo, ¿vale? Entonces, que también sirve, en cierto sentido, para demostrar que un conjunto no es recursivo. Si en un ejercicio como este os dice demostrar con el método de reducción, aunque tengáis el otro teorema que es más cómodo en ciertas cosas, no lo podéis usar porque este ejercicio va de reducción. Si os pusiese simplemente demostrar que el conjunto no es recursivo, digamos que allí el método es libre y podríais usar el otro. ¿Vale? En este caso no. Conjunto A de los X tal es que el dominio de phi x es infinito. Vale, ok. Esto es más fácil que el otro que vimos el otro día, porque no hay que hacer una doble reducción, no hay que inventarse cosas eh, más complejas y que requieren más manejo. Aquí simplemente se trata de un ejercicio de reducción igual que los del capítulo 9, que son más o menos siempre este esquema, esta solución es la solución clásica, ¿vale? Pone la única cosa que hay que elegir bien lo que se pone en la definición de la función, ¿vale? Simplemente hay un par de detallitos que faltan en la solución con respecto a otras que hemos visto, pero digamos, se han dejado implícitos, no es que dejen de estar, ¿vale? Vale, estoy mirando que la solución tiene una errata, un par de erratas, sí. Se me olvidó cambiar el nombre de variable. Vale, porque, a ver, importante, en la última parte de la solución donde están las implicaciones, las dos cadenas de implicaciones, todo lo que es S de X en realidad es S de Y, todo. Todas las X que aparecen allí son Y's. Si no, no tiene mucho sentido. Vale. Y luego, la llamado X, perdón, la llamado S, porque el teorema del parámetro al principio era que llamamos S. Además, este examen es del 2014, entonces vete tú a saber cómo era el libro en 2014. Nosotros últimamente hemos usado siempre la letra F, F de Florencia para la función que hace o sea, que se usa para esto, ¿vale? Pero es la misma función. Estamos hablando de esa función. Que os recuerdo, en la demostración del teorema del parámetro, en el enunciado también, esa función es una función de dos argumentos. Le llamo S y es una función de dos argumentos, la X y la Y. La X sería el índice inicial de la función calculable sobre el que hago la evaluación parcial, ¿vale? Esa X
que aquí aparece X por error, pero es una Y, esa X se deja implícita en todas estas demostraciones, ¿vale? Entonces, en lugar de poner una función de dos argumentos X e Y, pongo simplemente una función del segundo argumento, ¿vale? Si no os queda claro, lo puedo repetir, pero es así es así como lo hacemos. Porque claramente esta función también depende del programa original, o sea, depende de su índice, de la X. Lo que pasa es que no lo ponemos implícitamente. Entonces, esta es la forma que normalmente demostramos, pero me interesa que no penséis que es un misterio, que es algo que yo he hecho sin haberlo dicho, o sea, que es una cosa que simplemente es por comodidad. Vale, entonces, al lío. El conjunto que no es recursivo, supuestamente, es un conjunto de índices, como muchas veces en estos casos. Son índices en el sentido que los estoy usando como índices, son números. Entonces, es una, como siempre, es un subconjunto de n. ¿Vale? Abro la pizarrita, a ver. Aquí, le quito un poco de espacio. No. Entonces, como... Ay, he hecho una cosa rara ahí. O sea, tengo mi n aquí dentro, n de números naturales, y tengo el conjunto A como subconjunto de esto, ¿vale? Entonces, dentro del conjunto están todos numeritos que son índices de funciones cuyo dominio es infinito, quiere decir que están definidas un número infinito de veces. ¿Vale? No tienen por qué ser totales. Las totales, desde luego, están dentro. Las totales están dentro porque si todo n, su dominio es todo n, así que es infinito. ¿Vale? Entonces, todas las totales están aquí. Entonces, un subconjunto de esto será el conjunto tot que ya hemos visto una vez. Pero también hay funciones calculables que no son totales y aún así tienen un dominio infinito. Por ejemplo, una función que está definida para un input par y no está definida para un input impar. Pongamos que imaginaos si son programas Java, un bucle while que solo termina cuando el input es par, porque hace una cierta operación que cuando el input es impar se va en bucle. ¿Vale? Entonces, esa sería una función con dominio infinito, pero no total, parcial. ¿Vale? A nosotros nos interesan estas funciones. Aún así, si yo en todo el mecanismo de reducción no me interesa buscar un ejemplo de función que sea con dominio infinito pero no sea total, con que sea la función total me vale porque está dentro, ¿vale? Y como función que no está en A, en este caso, como en casi siempre, nos vale la función indefinida siempre, que es la función que, entre otras cosas, no tiene un dominio infinito. De hecho, tiene un dominio vacío. ¿Vale? Me valdría una función que tiene un dominio finito, pero no me voy a buscar problemas. Además, porque este método normalmente la función que está definida aquí, en el segundo caso, es la función indefinida siempre, por defecto de este tipo de ejercicios. ¿Vale? Entonces, me vale esta porque está fuera de A. Su índice está fuera de A. En cambio, lo que le pido a lo que le pongo aquí arriba, que aquí está puesto un 0, es que me identifique una función que esté en A, cuyo índice esté en A. Pues, por ejemplo, una función total. Por ejemplo, una función constante 0. Que no es la única, ni mucho menos. Podría haber puesto aquí otros numeritos. Vale, podría incluso haber puesto una función parcial. Una función como la que os decía antes, indefinida cuando el input es impar y definida cuando el input es par. Podría haberlo hecho, pero no aporta nada. ¿Vale? O sea, si os lo piden, perfecto, pero si no, no nos vamos a guiar. Entonces, a ver, aquí ¿qué es lo que tenemos? Realmente la función que está definida allí, en principio antes normalmente la solemos declarar con esta otra letra, una psi, con dos argumentos y con eso que pone allí. Algo aquí que todavía
No lo sabemos, aunque ahí ya está escrito. Aquí es una I, perdón. No. Vale. Entonces, si pertenece acá, pasa algo. Y si no pertenece acá, indefinido. Ah, eso es un espejo, madre mía. Indefinido aquí. ¿Vale? Espero que se vea. Y luego esto, por el teorema del parámetro, sabemos que es igual a una función. Normalmente usamos la letra f, pero sea la s, es igual. Del primer argumento y luego el segundo argumento, que es z, se queda fuera. Como siempre, la jugada es que según la pertenencia de I al conjunto K, vamos cogiendo la primera o la segunda gama siempre para todo Z. Es eso lo que me permite llevar a cabo la demostración. ¿Vale? Entonces, vamos a ver esta cadena de implicaciones. Os he dicho que aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, son todas así, ¿vale? Entonces, I pertenece acá. Implica que voy a la parte de arriba. O sea que la función phi s de i de z es igual a 0 para todo z. Es la constante 0. ¿Vale? Lo pone aquí. Lambda z punto 0. Notación lambda, no todos la conocéis. Es esto, que para todo z me da 0. ¿Vale? En 2014 probablemente usaba más notación lambda que ahora. Ahora, ¿por qué he puesto la constante 0? Por ninguna razón en concreto, sino que simplemente porque es sencilla y sobre todo porque me permite dar el siguiente paso, que la función esta, como es constante 0, tiene dominio infinito. Es una función total con dominio infinito. Por tanto, su índice, S de I, no S de X, pertenece a A porque A es el conjunto de los índices de funciones cuyo conjunto es infinito. Entonces, por definición de A, está en A. La otra rama va un poco por el mismo camino. Si no está en K, cojo siempre la parte de abajo. Entonces esta función es indefinida siempre, por tanto no tiene dominio infinito, por tanto S de I no pertenece a A. Entonces con estas dos cosas, partiendo de aquí, llegando aquí, partiendo de aquí, llegando aquí, tengo la reducción. Así que A no puede ser recursivo. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? Esto es bastante clásico, o sea, esto es más fácil que el otro día, porque aquí no te pide realmente manejar muchas cosas. Por supuesto, si uno llega y dice, no, es que el dominio no me queda claro lo que es el dominio. A ver, en un examen clarísimamente se pregunta siempre que no se entiende el enunciado. ¿Vale? Os dije ya en las primeras clases, nosotros, nuestra forma a veces de usar dominio no es exactamente igual con matemático. Aquí realmente es verdad, también es un examen viejo, ¿vale? Siempre cuando cogéis algo muy antiguo, de hace 6 años, puede ser que algunas cosas no las cuentas igual, ¿vale? En este caso, dominio, estoy hablando de dominio como en matemáticas, o sea, cuando una función está definida. A veces decimos que una función es de n a n pensando que a veces no está definida en n, que es nuestra forma de decir el dominio, pero esta forma de hablar del dominio es la estándar de un matemático. ¿Vale? Cualquier ambigüedad que vosotros veáis, tenéis el derecho y el deber de preguntarnos, sobre todo durante un examen, si no es un lío para nada. A mí no me cuesta nada solucionar este tipo de problemas. ¿Ok? Una cosa, Damiano. Sí. Que ¿el ejercicio 9.5 lo vas a mandar o no? El 9.5. Sí, el que estaba en la tarea del año pasado. No, o sea que puede ser, pero no lo de... ¿Por qué lo has hecho ya? Sí, y quería saber si tiene sentido o Vale, no. vale. Sí, lo hacemos. Lo hacemos ahora si quieres y Vale. lo vamos viendo. 9.5, vamos a ver.
demostrar que no es recursivo el predicado P de I, X y Z igual a 1, Ok, a ver. Primero, este es más complejo porque necesita un manejo previo, necesita entender de lo que estamos hablando. A ver, primero, hay que cambiar los términos del problema para ponerlo en cómo estamos acostumbrados, ¿vale? Estos, el 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, no es que sean distintos, simplemente en lugar de decirte que un conjunto no es recursivo, te dicen que un predicado no es recursivo. A ver, que un conjunto sea recursivo lo consideramos como que un conjunto sea decidible, ¿vale? Igual que el A que acabamos de ver no es decidible. Es exactamente lo mismo que decir si es recursivo o no el predicado, que es la función característica de ese conjunto. No sé si os acordáis de la función característica. Como quito esto de aquí, no tengo idea. A ver, función característica. Si tengo n y tengo un subconjunto que está, por ejemplo, este lado A, la función característica es la función que para todo elemento de A, la función característica de A, o sea que normalmente usamos este simbolito con una A abajo, es que A de X es igual a 1 si X pertenece a A, es igual a 0 si X no pertenece a A, nada más, ¿vale? Si esta función es calculable total, o sea, recursiva, en el caso de una función calculable total de recursiva, o sea, hay una máquina de Turing que la calcula siempre, claramente el conjunto es decidible, el conjunto A, porque estamos hablando de la misma cosa. Lo que pasa es que lo estamos poniendo en términos ligeramente distintos, ¿vale? Entonces, aquí en este 9.5 os lo está poniendo en este sentido. O sea, el conjunto que estaríamos decidiendo es este, el conjunto A de los triplas X, Y, Z, tal que phi de X aplicado ahí es igual a Z. O sea, si ese predicado que pone el P de X y Z es recursivo, o sea, calculable total, este conjunto A es decidible, nada más y nada menos, porque es que es lo mismo, ¿vale? El poder dar un 0 y un 1, o el poder terminar el estado de aceptación o estado de rechazo, como veis, es que básicamente es la misma cosa, ¿vale? Si hay preguntas sobre esto, me las hacéis, ¿vale? No quiero darlo por descontado, pero creo que más o menos se entiende, ¿vale? Ok. Entonces, primera cosa es esta. Primera cosa es darse cuenta, saber de lo que estamos hablando. Yo en un examen no pondría no lo pondría en estos términos y en todo caso es otra cosa que hay que preguntar sí o sí si hay la mínima duda de esto. Vale. A ver, este suena un poco parecido a lo que hicimos el otro día de la corrección del examen. En la corrección del examen teníamos que comparar K, que es un conjunto de números, con otro conjunto que no me acuerdo cuál era, que era un conjunto de parejas de números. Para hacer eso, lo que hicimos fue identificar un conjunto intermedio A', que por un lado hablaba el mismo lenguaje que A, o sea, que K, que eran los dos conjuntos de números. Y por eso podía aplicar el teorema del parámetro. Y por otro lado, tenía una relación estrecha con el conjunto A que estaba estudiando, porque estaba claro
que se podía reducir el uno al otro sin teorema del parámetro porque era fácil la relación que tenían. Era uno un caso particular del otro. Vale, esta era un poco la cosa. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí también. Vale, en este caso, ¿cómo se me ocurre a mí hacer esto? Entonces, Dime. X con Y con Z. Para hacerlo de... Dime. Sí, dime. Que entonces podríamos hacer como en el ejercicio del examen del otro día de igualar X y Z. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahora, sí, es lo que mejor pinta tiene en ese sentido. Entonces, la A' sería, no, perdón, el conjunto de las X tales que phi X de X es igual a X. A ver, vale. ¿Qué necesitamos de este conjunto? Bueno, primero, he dicho, tiene que ser un conjunto de números, si no, no estamos avanzando en nuestra solución. Segundo, tiene que hablar más o menos de lo mismo que A. O sea, habla de función con índice X, aplicar un input y nos preguntamos sobre el resultado. Bueno, tampoco es muy específico, cabe un poco todo, pero básicamente repite el esquema de A. Y luego la otra cosa importante es que A' tiene que ser más fácil o igual de difícil, digamos, que de ver que A. Y también se da esto, porque si yo me limito solo a las triplas XXX de A, tengo exactamente el problema de decidir A', tal cual. A, además de las triplas con XXX, tiene muchas más, así que desde luego A no es más fácil que A'. ¿Vale? Os dejo con el ejemplo del que vimos el otro día, os dejo la tarea de definir una función de reducción que haga esto. Es lo mismo que la otra, pero con 3 argumentos, con 3, digamos, con 3 argumentos en la tripla, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Y luego, ya que estáis, hacéis la demostración formal de la reducción entre A' y A, así que os sirve también como ejercicio de manipulación. ¿Vale? Ok. Justamente esto era un ejercicio que está en el libro otro y me viene bien porque quería poner una cosa muy parecida. A partir de ahora, ¿vale? Entonces, ya hemos visto, o por lo menos hemos dado ideas de cómo A' se reduce a A, ¿vale? Siguiente paso es reducir K a A', ¿vale? Y aquí sí que en principio nos va a servir el teorema del parámetro. Porque no veo otra opción, la verdad. Normalmente no es fácil encontrar otra opción. Vamos, no sé si a veces se ocurre a alguien, pero a mí no se me ocurre. Entonces, por eso uso el teorema. Entonces, defino, como muchas veces, esta función. La vamos a poner, o sea, siempre nos aseguramos que estamos yendo en la misma dirección cuando la parte de abajo define algo, la función indefinida para todo z luego será, ¿no? Que no está aquí. ¿Vale? Esto, si no fuera así, me preocuparía un poco. Diría, estoy haciendo algo que tiene sentido. A lo mejor debería no hacer la reducción con K, sino con K complementario. Pero eso nos metería en varios líos que creo que no necesitamos ver de momento. ¿Vale? Entonces, esto es una comprobación nuestra. O sea, la función que saldrá es indefinida siempre. No es una función que tiene un índice aquí dentro. ¿Vale? Entonces, bien, me vale. La de arriba, en cambio, deberá llevarme a una función que sí esté aquí dentro. ¿Vale? No va a ser trivial este segundo paso. O sea, que sí, tampoco va a ser tan difícil, pero sí que es verdad que no es no es un 0 ni un 1 lo que vamos a poner ahí arriba. ¿Vale? Entonces, atentos, porque necesitamos fiarnos un poco. A ver, otra vez. Fiarnos un poco de las matemáticas que tenemos debajo. Vale, voy quitando esto.
A ver, entonces, teorema de parámetros nos dice que aquí hay una función con un solo argumento z y abajo como índice f de i, donde la f me dice que existe el teorema del parámetro, lo de siempre. ¿Vale? Ahora, vamos a esbozar la cadena de implicaciones. Lo que tenemos es, si i pertenece acá, la primera cadena. Si no pertenece acá, la segunda. Vamos a ver la segunda, que es más fácil. Entonces, i no pertenece acá. Aquí es que para todo z, phi de f de i de z es igual a indefinido. ¿Vale? Porque pasa siempre por aquí abajo. ¿Vale? Ya no depende de z. Esto implica, como hemos visto varias veces, que básicamente phi de f de i, vamos a ver esta, igual a indefinido. Como caso particular, para que veas si estáis entendiendo o no. Como caso particular, aquí dentro, en este paréntesis, ¿qué pongo? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Como cantidad, A ver, no sé si me entendéis. Aquí estoy diciendo que para todo z, algo de z es indefinido. Vale, es como la función indefinida siempre. ¿Cuál es el valor que me interesa? Claro que tengo todos. Para todo input está indefinida. Pero ¿cuál es el input que me interesa en este momento? Que si los demás no los tuviera me daría igual. O sea, tengo de sobra. Pero ¿cuál es el que realmente me sirve? ¿FDI? FDI. Importante. No me pongáis sí. O sea, lo que necesito es que esta parte de abajo sea igual que esto. Al igual que aquí. Aquí hay una X y una X. Importante, ¿eh? No es una Y, no es otra cosa. Es la FDI que me sirve aquí. ¿Vale? Porque estoy diciendo, este conjunto A' identifica los índices de funciones que aplicadas a su propio índice les dan algo. Que en este caso es el propio índice. ¿Vale? Sigue siendo el propio índice. ¿Verdad? Eso es lo que me interesa a mí. Entonces, como phi de FDI aplicada a FDI es indefinido y por tanto no es FDI, porque debería ser también FDI aquí si estuviera en este conjunto A'. Así que la FDI no es un índice de A'. No es un índice porque no es uno de estas X. Porque hay un indefinido cuando debería haber un FDI. ¿Vale? Entonces la gama de abajo está hecha. La gama de arriba, como todavía no hemos decidido qué poner aquí, necesitamos verlo. Entonces, pongo lo que puedo de momento. Entonces, por definición de esto será para todo z, phi de FDI aplicado a z es igual a esa cosa que voy a poner aquí arriba. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que esto me defina algo que esté allí? O sea, ¿cómo puedo luego obtener esta ecuación de arriba? ¿Qué pongo ahí en lugar de esto? Se puede poner Z también, ¿no? Sí, eso iba a decir. Si pusiera Z, tengo un problema, porque mirad esto. Si pongo Z aquí, sí. A ver si puedo cambiar el color. Puedo cambiar. Sí. Si pusiera Z, aquí. A ver. Si pongo Z me vale, sí. No era el que había puesto yo, pero vale perfectamente. Porque luego para todo Z lo especializo a FDI, saldría phi de FDI igual a FDI. Perfecto.
O sea que tiene 1, 2, 3 iguales en el caso que me interesa a mí. ¿Vale? Yo la verdad que pensaba poner directamente FDI, que también se puede porque es una función calculable y igual que la he usado aquí, la puedo usar aquí. Pero es verdad, tener razón que con Z vale perfectamente. Vale, ¿Y con I también valdría? Y no, ahí no, porque no sería igual a FDI. Yo necesito que el resultado de la función aplicada a su propio índice sea el propio índice. Entonces, si es la función identidad, me va, como la que habéis sugerido vosotros, me vale porque siempre hay una igualdad entre el input y el output, y cuando el input es también igual al índice, el output también es igual al índice, que es lo que me interesa a mí. Si pongo una i no me vale porque sería phi de FDI de FDI igual a i, o phi de FDI de i igual a i, pero no es lo mismo en los tres sitios. ¿Vale? Entonces las dos opciones que yo veo son o FDI, que efectivamente por eso os decía que no era trivial, porque era uno no se atreve a ponerlo si no lo ha visto, si no lo habéis visto en ningún sitio, no os atrevéis a poner esto porque os parece una cosa que no está permitida. Pero la Z está bien y además es más sencillo, efectivamente. Pero las dos me identifican dos funciones distintas. No estoy o sea, no es que sea lo mismo, pero para este resultado concreto, ambas me valen porque me dan las dos funciones que me dan cada una de las dos tienen la propiedad de definir un índice phi tal que cuando el índice está tanto en el input como en el índice de abajo, también está en el output. ¿Vale? Esta cosa es la que me interesa a mí. Que venga como implicación lógica de lo que está puesto aquí es lo que yo estoy buscando. Entonces con Z me vale. Ok, porque cambio aquí y aquí FDI me sale lo que yo quiero. Esto, esto y esto iguales. Por tanto, la última implicación ya es que FDI pertenece a A'. Igual que aquí no pertenecía, aquí sí que pertenece. Vale, entonces esto termina la demostración de la reducción entre K y A'. La de A' y A no la hemos visto en todos sus aspectos, pero os he dicho que la podéis hacer sobre el ejemplo de lo que vimos el miércoles pasado, y juntando las dos se obtiene el resultado final. ¿Vale? En este ejercicio, igual que el de la semana pasada, digamos que hay una parte importante que es la explicación vuestra. Es decir, no me pongáis no me pongáis una cosa como esta que tenéis ahora mismo en la pantalla. O sea, que esto lo estoy haciendo yo mientras estoy explicando. ¿Vale? No es esto. O sea, esto no está explicado, sino yo hablando mientras lo estoy escribiendo. Es que eso vosotros en un examen no lo tenéis. Pues, no penséis que yo voy a interpretar vuestros pensamientos. Si no me lo ponéis, me tenéis que poner como el conjunto que se me pide estudiar tiene es un conjunto de triplas, necesito un paso intermedio, necesito dos reducciones, que luego por transitividad me dan la reducción que yo quiero. La primera reducción se hace así, la segunda reducción se hace así. Todo esto me lo tenéis que decir. ¿Vale? Sin soltarme rollos, no me tenéis que contar la teoría, pero sí que me tenéis que decir dónde estamos ahora, lo que te voy a hacer, cómo lo hilo con el siguiente y al final el resultado. ¿Vale? Una cosa. Sí. Es que si arriba utilizas FDI, o sea, lo entiendo. O sea, entiendo cómo has hecho el ejercicio y demás. El problema es que tal cual está ahora escrito, que sí que vale que hace falta explicarlo, realmente la explicación es que la parte de arriba sí que pertenece a K, porque FDI aplicado sobre FDI tiene que ser FDI, y abajo lo que tienes es que FDI aplicado sobre FDI es igual a indefinido, que no es FDI. Sí. Y entonces esa es la explicación.
Sí, la explicación de estos pasos concretos sí es esta. Digo o sea, que me ayudéis a orientarme en vuestra solución. Es decir, que esto a lo mejor son 2 pasos, y entonces si me empezáis sin decir nada, yo me pierdo enseguida. A lo que me refiero es eso. O sea, decir, oye, que tenemos que hacerlo en 2 partes, la primera parte es esta, la segunda es esta. O sea, cosas muy sencillas, es muy triviales, pero con las prisas hay gente que no explica absolutamente nada. Estoy ahora con vuestras tareas y, y hay algunas que son directamente, ¡pam!, de las formulitas o directamente la tablita, no sé qué, no sé cuánto. Que vale, que a veces se pueden entender, pero es complicado en algunos casos. ¿Vale? Con respecto a las tareas, ya casi, a ver, lo que he hecho ha sido, o sea, doy por terminado este ejercicio. Si luego tenéis una pregunta más, cuando termine esto me lo decís. Las tareas he intentado corregir de cada una de las 8 tareas que tenemos entregadas, he intentado corregir algunas, ¿vale? Intentando que todo el mundo que haya entregado unas cuantas tenga 1 o 2 tareas corregidas por mí y no por sus compañeros, ¿vale? Más o menos lo he hecho a random, pero al final luego he tenido que ajustar un poco porque a veces no salía del todo randomizado. Pero más o menos ha sido esta la idea. 7, 8 de cada tarea las he corregido yo, las estoy corrigiendo yo. La idea es que, o sea, entre mi corrección y la corrección de vuestros compañeros puede haber una discrepancia muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor vuestros compañeros han dado por bueno una cosa sin mirarla muy bien y os han puntuado un 9 cuando en realidad está todo mal. Es así. Especialmente las primeras tareas, cuando vuestro compañero sabe igual que vosotros, a veces no es tan fácil que lo corrija, ¿vale? Todo esto creo que está más o menos controlado en el sentido que las tareas valen para lo que valen. Os corrijo un par, 1 o 2 de las 8 que habéis entregado, las 7 que habéis entregado. Podéis haber tenido mala suerte o buena suerte con los revisores o conmigo. Al final todo se ajusta, es decir, que nadie va a salir muy perjudicado con esto, ¿vale? También es verdad que algunas tareas las he puntuado yo más altas que vuestros compañeros. También ha pasado, ¿vale? No os preocupéis. Aún así, si cuando yo publique las notas, intentaré publicarlas mañana o hoy mismo. Si alguien dice, no me gustaría ver mi propia tarea, hacer una revisión pormenorizada contigo, lo podemos hacer. No lo puedo hacer con todos, pero los que me lo pidan, intentamos hacerlo en algún momento o os contesto directamente en el mail. ¿Vale? En la evaluación siempre pongo al lado un pequeño comentario, pero son dos líneas diciendo el primer ejercicio está bien y el segundo está mal. No es muy informativo, no me he puesto a corregirlas en ese plan. En algunas, en cuanto yo vea que la solución tiene sentido, dejo de mirarla y la doy por buena. ¿Vale? Algunas probablemente tienen algunos pequeños errores que yo no he detectado, no pasa nada. Intento ir a vuestro favor en principio, ¿vale? No he hecho una corrección súper profunda en este sentido, ¿vale? O sea, cuando una cosa está bien, la he puntuado bien, cuando una cosa está mal, a veces no he entrado mucho en detalle, ¿vale? En todo caso, si queréis cualquier cosa, la podemos ver de tú a tú en algún momento si uno dice que no está de acuerdo, tal, no sé cuándo. Por ejemplo, había una tarea la primera de máquinas de Turing, donde uno de vosotros sacó una nota alta, me parece un 9 un 10 diciendo que está todo bien. Y claro, yo la veo y digo, hombre, a ver, está bien, pero es un autómata. O sea, como autómata está bien, pero yo te estoy pidiendo una máquina de Turing. Entonces, claro, es que como que te pido una tarea en Python y me la haces en Haskell. Muy bien, pero si te pido una cosa, me tienes que hacer de la forma que yo te pido. Vale, entonces, por eso a veces las notas son muy distintas por esto, porque a veces vuestros compañeros no lo tenían tan claro en ese momento cuando corrigieron, os han puntuado de una forma. Vale. Cuando yo puntúo,
las notas de vuestros compañeros las descarto, ¿vale? Considero que mi nota al final sobreescribe las notas de vuestros compañeros. Debería estar bastante claro cuando publique las notas, ¿vale? Ok, pasamos a... Una pregunta. Después de que publiques las notas y demás, ¿podremos tener una idea aproximada de la calificación que llevamos en la asignatura? Sí. Eso va junto, sí, va junto y os publico como para cada tarea una hoja que sería las notas de vuestros compañeros, las mías cuando las tenéis, sois pocos, o sea que son pocas las notas corregidas por mí, con un pequeño comentario cuando sea el caso, y luego una tabla global entre las tareas de 1 a 8, y cualquier cosa, eso lo digo ya, cualquier cosa que veáis que no os cuadra, me lo decís, en plan, aquí yo había entregado pero no sale. A ver, muchas veces vais a aparecer como no entregado porque no habéis corregido. Y yo os he dicho 1000 veces que si no corrige uno no tiene la nota. Entonces, va a aparecer directamente una casilla blanca. Vale, entonces, allí es porque o no habéis entregado o habéis entregado pero no habéis corregido. Vale. Damiano, una pregunta. Dime. Por ejemplo, si en un examen, pese a, por ejemplo, yo haciendo el ejercicio 2 del examen que nos has mandado, el 11 del 7 de 2014, decía definir en forma de diagrama. Perdona. El ejercicio 2 del examen 11 de julio de 2014. O sea, Decía definir en forma de diagrama. Sí. Pero pues no sé por qué no me salía en forma de diagrama y en forma de tablas lo veía fácil. No sé. Claro, yo lo he hecho en forma de tablas porque era la forma en la que me salía, pero no sabía más o menos en qué. O sea, si eso, por ejemplo, si lo hago en un examen, ¿qué pasa? Vale, a ver. Yo qué sé, o sea. Yo no soy muy estricto. Yo creo que el informe de diagrama es más fácil que en forma de tabla. Entonces, si uno me lo hace de otra forma. A ver, tampoco pasa nada. A mí no me gusta porque me cuesta más corregirlo y si cabe, porque ya esto me cuesta. Y bueno, no sé. O sea, si hacemos un examen presencial o también telemático, pero sobre todo presencial y te encuentras en una situación como esa, desde luego coméntamelo. Yo te digo, no, amiga, pasa nada, hazlo en forma de tabla. Muchas veces yo pongo incluso definir en forma de tabla o diagrama, ¿vale? Todo se habla. En principio no va a ser un 0 porque si es una máquina de Turing bien definida, algo te doy. Pero tú dímelo antes, ¿vale? Dime, oye, que me he bloqueado con el diagrama, no sé qué, no sé cuánto, y vamos viendo. Vale, prefiero que lo hagas bien en tabla, o sea, a que lo hagas en diagrama. Incluso después de hacer la tabla, el diagrama me estaba costando un montón, entonces pues vale. Yo os digo para todas estas cosas que me preguntéis durante el examen, sea en internet o sea en clase, ¿vale? Que yo os digo, mira, me da igual, o no, mira, es que esto era justamente para saber que si sabéis hacer esto, entonces no te puedo dar por buena la otra solución, ¿vale? Y así vosotros valoráis, ¿vale? Porque a veces depende un poco de cómo lo que pongo en el enunciado, puede ser un pelín distinto, ¿ok? O sea, nunca agobiarse, pero sí preguntar. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Ok. Pasamos a los últimos resultados teóricos de la segunda parte del curso, capítulo 9, que es el último capítulo de esta parte. Ok, están el teorema, cojo el libro para que se vea ya medio explicado aquí y luego voy usando la pizarrita. Hay dos teoremas, 9.2 y 9.3. El teorema que se conoce, el importante, digamos, es el 9.3. Porque expresa lo mismo de una forma que realmente es la que luego se lleva de esta asignatura a un uso fuera de esta asignatura. Pero digamos que el que tiene la chicha de la demostración es el teorema 9.2. De hecho, veis que 9.3, la demostración básicamente es, no la he puesto, pero básicamente es una vez que has hecho el trabajo del 9.2, es simplemente un corolario. ¿Vale?
Empezamos por el 9.2. Hipótesis. Tengo un conjunto I mayúscula que es una propiedad y además no es ni la propiedad máxima, que es todo n, ni la propiedad mínima, que es el conjunto vacío. Es algo intermedio. O sea, aquí lo que estoy planteando es que si este es n, pues sí es uno de los conjuntos que normalmente vemos. Tampoco es nada exótico. Debe haber algo aquí y algo aquí. Esto es lo único que le pide a este conjunto. Además de que sea una propiedad. ¿Vale? Por cierto, hay una pregunta guardada. Si yo os pidiera esto, que tiene sentido plantearse, este es el dibujito que estoy haciendo aquí al lado, esa parte, ¿vale? Es un paréntesis. Imaginaos esto, yo tengo los números reales, ya como hipótesis, es separado totalmente. Entonces, yo os digo, ¿tiene sentido preguntarse si cierto conjunto X mayúscula, subconjunto de los números reales, es decidible o no? ¿Tiene sentido hacerse estas preguntas? Porque siempre lo hacemos con n. Siempre hacemos con subconjuntos de n. ¿Qué pasaría si fuera un subconjunto de R? Pongamos un subconjunto que podría ser los números reales positivos, ¿sabes? No tiene que ser un subconjunto muy exótico, simplemente es que los de dentro son los positivos y los de fuera son los negativos y el cero, por ejemplo. ¿Tiene sentido plantearse si es decidible ese conjunto dadas nuestras definiciones de decidibilidad? O sea, cuál es la diferencia fundamental? O sea, si estoy planteando esta pregunta es porque hay diferencias entre este escenario y el escenario que está más en grande en el dibujo, ¿no? La diferencia fundamentalmente es la cardinalidad de los dos conjuntos. En un caso tengo un conjunto enumerable que es n y dentro de ese conjunto tengo otro más pequeño, posiblemente más pequeño, y mientras que en el otro lado tengo un conjunto no enumerable y a partir de allí me planteo si son decidibles sus subconjuntos. Vale, entonces, os he puesto a posta un ejemplo muy fácil. A ver, uno dice, ¿cómo puedo decidir R+, o sea, R positivo, que es un subconjunto de R? Y uno inmediatamente dice, hombre, está claro, facilísimo, es un test. Mayor o igual a 0, mayor de 0 o lo que sea, es la cosa más fácil del mundo. Vale. Podría plantearme otros conjuntos más complicados. Por ejemplo, podría poner el conjunto de los números reales cuyas cifras impares del desarrollo decimal son más que las cifras pares. Eso ya sería un conjunto que ya no tiene pinta de ser decidible de una forma fácil. Porque uno dice, ¿hasta qué punto tengo que ir en el desarrollo para ver si son pares, si son impares? Es una secuencia infinita, entonces eso es un lío. ¿Vale? Entonces, estos son dos ejemplos. Uno a primera vista muy sencillo y el otro a primera vista bastante más difícil. ¿Vale? ¿Tiene sentido preguntarse con nuestras definiciones si estos conjuntos son decidibles? Ok, como veo que os estáis peleando por hablar, es que ya en clase me cuesta esperar a que me contestéis. Aquí que estáis todos calladitos, peor todavía. Que el silencio lo llevo fatal. Estoy intentando esperar todo lo que pueda, pero luego digo, si no me puedo perder media clase con esto.
sea, la respuesta es, os he puesto dos ejemplos de un problema a primera vista fácil y otro a primera vista difícil. Ninguno de los dos entra en lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de decidir. ¿Por qué? Por la cardinalidad, otra vez. Imaginaos, o sea, si yo aquí tengo un conjunto un conjunto y, por ejemplo, de aquí de un conjunto de naturales, ¿qué significa que sea o no decidible? Significa que existe o no una máquina de Turing que, dado cualquier elemento de n, me lo acepta si también está en i y me lo rechaza si está aquí fuera, si está en la franja exterior. Definición de decidible. ¿Vale? En este teorema que vamos a ver no va a ser posible, no va a existir ese conjunto, esa máquina de Turing, pero bueno, si fuera otro conjunto más fácil, existiría esta máquina de Turing. Pero en todo caso, estamos hablando de que a la máquina que supuestamente lo decide, yo le doy la representación de cualquier elemento del conjunto grande y me dice que sí o que no, básicamente. Esa representación de elemento del conjunto grande puede ser representación en decimal, en binario, en unario, en octal, en hexadecimal, lo que sea. O cualquier cosa que yo me pueda inventar. ¿Vale? Pero esto sigue siendo posible. O sea, un número natural lo puedo representar en cualquier tipo de notación y pues tendrá un tamaño más o menos grande dependiendo de la notación que es. Esto no es verdad para los números reales. O sea, básicamente, si el problema que me planteo es si esta cosa de arriba, si este conjuntito pequeño de dentro es decidible o no, lo que me estoy planteando es si existe una máquina de Turing que, dado cualquier número real, diga si es de una forma o de otra, si está dentro o si está fuera del subconjunto. Esto, ¿por qué es imposible? ¿Por qué no entra en nuestra definición de algoritmo? ¿Por qué no entra en nuestra definición de máquina de Turing que recibe un input y que devuelve un output? ¿Por qué no entra en esto? Porque los números reales son infinitos en su desarrollo, cada uno de ellos. Los naturales también. No, pero quiere decir, tienen infinitos decimales. Efectivamente. A ver, importante. Cuando nosotros damos un input a un programa en la vida real, siempre un programa recibe input que son secuencias de bits de algún tipo, ¿vale? De alguna longitud. Si yo tengo siempre una secuencia de bits que sea un mega, que sea mucho más porque estoy convirtiendo un audio, estoy convirtiendo un vídeo, o sea, un número muy grande, o sea, una secuencia de bits muy extensa. Pero siempre es una cosa finita, a no ser que sea un programa de estos que van recibiendo input en streaming. Eso ya es otra cosa que se sale un poco de esto, ¿vale? Que merecería la pena profundizar, pero no lo vamos a hacer. Porque tampoco yo me he puesto nunca a pensar demasiado. Entonces, siempre tengo una porción de datos que es el input. Y estoy pidiendo a la máquina de Turing supuestamente que me devuelva alguna respuesta sobre ese input. Si yo siempre las porciones de datos son finitas, los posibles datos que yo puedo sacar son enumerables. Lo hemos visto muchísimas veces. O sea, las secuencias finitas de símbolos son enumerables. Y esto me vale porque los números naturales también lo son, entonces cada número natural lo puedo representar como secuencia finita de símbolos. De hecho, número natural en decimal es una secuencia finita de símbolos. En binario también. En hexadecimal también. Esto no pasa con los reales, son demasiados. O sea, no me puedo no puedo inventarme una codificación, por muy inteligente que sea, no puedo inventarme una codificación de un número real tal que todo número real quepa en una porción de espacio. ¿Vale? Este último no lo he dicho bien. O sea, que quiere decir que todo número real se convierte en algo finito. O
sea, no limitado, porque los naturales también son cada vez más grandes, pero que cada número real lo pueda, que haya una codificación, que todo número se convierte en algo finito, no lo puedo hacer, porque no hay espacio suficiente. Entonces, estos conceptos de decidir un conjunto, de aceptar un input y tal, no sé qué, no sé cuánto, no se aplican cuando tengo números reales. Otra cosa es que yo haga trampas como hacen los lenguajes de programación. Cuando yo digo en Java, declaro una variable de tipo float o double, lo que hago es aparentar que sean números reales. En realidad no se parecen ni siquiera a números reales. Son números con pocas cifras decimales relativamente, que en cuanto el número, cada vez el número más grande, pierde precisión en las cifras decimales, porque me tienen que caber en lo que sea, en 64 bits. Entonces, no son números reales ni de coña. Son cosas, son aproximaciones muy, muy poco certeras de números reales. ¿Vale? Los estoy llamando yo números reales porque en realidad son coma flotante, no son números reales, que es otra cosa. Son un pequeño subconjunto. ¿Vale? Entonces, en la realidad, esto no se puede hacer, es que digamos que no tiene ni siquiera sentido. ¿Ok? Esto era un paréntesis porque esta mañana se me ocurrió plantearlo como pregunta porque en algunas tareas me habéis puesto algún conjunto de números reales como diciendo que se podía decidir y todo eso. Digamos que es un problema distinto, ¿vale? Nosotros siempre tenemos naturales y o también tuplas de naturales. Cuando yo digo naturales, una tupla natural como en el ejemplo anterior también me vale porque n3 también es enumerable. Lo importante es que sean enumerables los conjuntos. ¿Vale? Cierro el paréntesis, vuelvo a esto, al teorema 9.2. El teorema 9.2 dice que I es una propiedad si no, no vale el teorema, ¿eh? O sea que el teorema solo habla de conjuntos que sean propiedades y que no sean propiedades triviales que son conjunto vacío o n. ¿Vale? Si no es una propiedad, pues nada, pues lo haremos. Entonces dice, tiene que pasar una de las dos cosas. O K se reduce a I, o K se reduce a su complementario, al I complementario. ¿Vale? Luego veremos las implicaciones que tiene esto. Si K se reduce a I, ya sabemos que I no es recursivo. Y si K se reduce a I complementario, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos decir de I? Si K se reduce a I complementario. ¿Podemos también decir que I no es recursivo? O sea, podemos decir que I complementario no es recursivo. Eso lo sabemos porque es por lo menos igual de difícil que K. Y de ahí podemos decir algo. Esta pregunta la podéis contestar, ¿eh? Se trata de coger elementos, ejercicios que se han hecho a lo largo del curso y usarlos aquí. Si no me equivoco, si I no es recursivo, o sea, I complementario como máximo puede ser recursivamente numerable. Claro, porque efectivamente. Porque Sí. si no, o sea, si los dos son recursivamente enumerables, tienen que ser recursivos. Si ambos son recursivamente numerables, son recursivos, sí. Eso es lo que me está diciendo. Sí, sí. Efectivamente. Eso ya es el resultado más difícil de ver. O sea, lo hemos visto, pero perfecto. Eso es una cosa. Y además, incluso más fácil, más directo, es que, a ver, si un conjunto es recursivo, su complementario también lo es. Porque basta cambiarle la aceptación con el rechazo y ya tengo una máquina de Turing tuneada que decide el complementario. Entonces, si el complementario de I no es recursivo, tampoco lo va a seguir, porque si no lo seguía también el complementario, por esa misma razón. ¿Vale? Entonces, una cosa es que yo demuestre
uno de los dos resultados de reducción, que K se reduce a I o que K se reduce a I complementario. En ambos casos, el resultado es que I no es recursivo y complementario tampoco. ¿Vale? Y luego, además, al menos uno de los dos no es ni siquiera recursivamente enumerable. Si fueran los dos recursivamente enumerables, caerían los dos al nivel de recursivo. Pero no uno de los dos tiene que no serlo. Posiblemente los dos. ¿Vale? Lo que me interesa aquí es que no son recursivos. Pero además, uno de los dos no tiene que ser, tiene que ser todavía más difícil. ¿Vale? No sé cuál de los dos. Ahí ya no se sabe porque no estoy hablando de un I concreto. Estoy hablando de un I abstracto, digamos, como ejemplo, pero con ese I luego voy a trabajar en la demostración. Vale, vamos a ver cómo es la demostración. Hay dos casos. Vamos a coger el índice I0, como dice aquí, el índice de la función calculable phi de I0, como por definición, es su índice, ¿vale? Y esta función phi de I0 la cojo para que sea la función que no está nunca definida. O sea que para todo z, phi de I0 de z es igual a indefinido. La tenemos, sabemos que está, sabemos que existe, y sería la máquina de Turing que nunca termina. ¿Vale? Esta la sabemos que está. Lo que no sabemos es si está aquí, si está fuera de I o si está dentro de I. ¿Vale? Por eso están los dos casos de la demostración. Si está dentro de I, la demostración va por un camino. Si está fuera de I, la demostración va por el otro. Y por eso aquí tengo dos posibles resultados de reducción. ¿Vale? Si I0 está en I complementario, se demuestra K se reduce a I. Si I0 está en I, se demuestra K se reduce a I complementario. ¿Vale? Las dos ramas de la demostración son iguales. Aquí solo pongo una. La otra es lo mismo, pero dicho de otra forma, con todo cambiado. ¿Vale? Solo hacemos el primer caso de que I0 pertenezca a I complementario. Es decir, que I0 sería tipo este. Está fuera de I. ¿Vale? De I mayúscula. Por definición de propiedad, todos los índices de la función siempre indefinida están también fuera. ¿Vale? I0 segunda, I0 tercera, I0 prima. O sea, los índices gemelos en cierto sentido, que son otros números, ¿vale? Si este es el número 5, este puede ser el número 2.700.000 y este puede ser un número mucho más grande. Sabéis, estas cosas ya lo hemos visto en varias ocasiones. Ok, entonces, todos estos índices de la función siempre indefinida están fuera de I, porque es una propiedad. Entonces, al ser una propiedad, no puede haber dos índices de la misma función que estén uno dentro y uno fuera. ¿Vale? Lo digo para hilar conceptos. Vale, realmente vamos a usar solo uno de estos. Vale. Que este índice esté fuera, lo sé, también sé que aquí hay índices, porque la segunda hipótesis que tenía sobre el conjunto I es que no es ni el vacío ni todo N, así que hay algo dentro y algo fuera seguro. ¿Vale? Entonces, ahora, como I0 está fuera, vamos a coger otro índice I1 que está dentro de I. También existe porque I no es el conjunto vacío. Entonces cojo uno de los índices de I. ¿Vale? Sé que existe por eso. Y además, como dice aquí, sé que phi de I1 no es igual a phi de I0. Al menos en un punto me dan un output distinto. ¿Por qué? Porque si phi de I0 es la función que está indefinida en todos los puntos, phi de I1 tiene que ser al menos distinto, porque si no pertenecería a la misma propiedad que I0.
No estoy seguro de haberte entendido en tu razonamiento. Si esto no, perdón, si esto fuera la función siempre indefinida, ¿dónde tendría que estar? Si i0 fuera la función siempre indefinida, tendría que estar fuera de i. O sea, fuera del conjunto i, de la propiedad i. No Efectivamente. podría, claro, A no ver, podría ser nunca igual que i1. ok, y 0 es la función siempre indefinida. La he cogido en este sentido. ¿Vale? Sí. Justamente he cogido y Pero 0. para que se cumpliera esa igualdad, I1 debería de estar fuera, debería de estar donde están los I0. Eso. Efectivamente, eso es lo que quiero decir. O sea, como I mayúscula es una propiedad, si fueran iguales, las dos funciones debería ser una de estas de fuera. Si es que está dentro y sin embargo y 0 está fuera, deben ser funciones distintas. ¿Vale? Por definición de propiedad, no por otra cosa. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Ahora, con todo esto hecho, se hace una demostración de reducción bastante normal con el teorema del parámetro. Lo que pasa es que veis que aquí la cosa que pongo aquí arriba no es un 0, no es un 1, es algo un poquito más hecho a conciencia. El resto es exactamente igual. O sea que tengo mi mítica psi de dos argumentos, indefinida siempre abajo, y arriba con otra cosa. Esta psi sé que es igual a phi de f de i aplicada a z, ¿vale? Esto es lo de siempre el teorema del parámetro, ¿vale? La única cosa es que aquí, que sea indefinida, también en este caso concreto de esta demostración, hace que sea igual que phi de i0 de z, ¿vale? Porque, por cómo he definido phi de i0, porque siempre es indefinida. Así que me lo guardo un segundo. Y arriba decido poner directamente phi de i1 de z, que no tiene por qué terminar siempre. Ojo, que esta función hemos dicho que no está siempre indefinida, pero tampoco tiene que ser una función total, una función que he cogido al azar. ¿Vale? Entonces, si esta no termina, tampoco terminará esta de aquí. ¿Vale? Corre riesgo. No me interesa que termine siempre. Sé que terminará al menos una vez. Entonces, la cadena de implicaciones aquí abajo es incluso más corta porque ya he dicho cosas, ¿no? Entonces, es que si I pertenece acá, significa que esta función realmente es igual que esta función. Lo pongo así. Le quito cuando son iguales para todo z, básicamente le quito el z. Las igualo de esta forma. ¿Dónde tendrá que estar este índice f de i si es la función que representa es igual que phi de i1? Tendrá que estar dentro de i, porque i mayúscula es una propiedad, así que cualquier función que calcule lo mismo que esta, tendrá que estar dentro. Al igual que todas estas tienen que estar fuera, todas las gemelas de i1 tendrán que estar dentro. Así que, entre otras cosas, f de i tendrá que estar dentro de i. Si en cambio y no pertenece acá, entonces phi de f de i es igual, por como lo he escrito aquí arriba, es igual que phi de i0, y por tanto, al ser igual, y al ser i0 un elemento del complementario de i, también f de i tiene que ser un elemento del complementario de i. O sea, no tiene que pertenecer a i. Esto completa la reducción entre k e i. O sea, esta cosa. Hemos demostrado esto. ¿Vale? Si al principio hubiésemos tomado otro camino y la i0 nos salía que estaba dentro, habíamos tenido que hacer una demostración igual, pero digamos dual, y la reducción que habíamos sacado era la otra, esta. ¿Vale? Pero en ambos casos podemos demostrar que i es no recursivo y su complementario tampoco. ¿Vale? Ahora,
Ese es el teorema 9.2 que hace todo el trabajo. El teorema 9.3, que es el que se conoce más, es muy parecido. Básicamente dice, en lugar de decir que es una propiedad, en lugar de hablar de un conjunto I que es una propiedad, habla de una clase de funciones calculables parciales. ¿Cuál es la diferencia? Que el conjunto I mayúscula que he visto antes es un conjunto de numeritos, que son índices de funciones, y este es un conjunto de funciones de verdad. O sea, está la función identidad, está la función más 1, está la función constante 0, están las funciones parciales, las que a mí se me ocurran, calculables siempre, ¿vale? Están allí. ¿Quién me sabe explicar un poco la diferencia entre las dos cosas? Porque si no, corre el riesgo de hablar y al final no está explicando del todo bien. Vamos a la hacer... pregunta. Sí, vamos a hacer una cosa. Por un lado tengo clases de funciones aquí. De funciones. Y por otro lado tengo conjuntos de índices. O sea, conjunto de números que interpreto como índices. Y índices. ¿Vale? El teorema, 9.2 se ocupa de estos. El teorema 9.3 se ocupa de estas. Pero son lo mismo, solo que cambia la forma de ver las cosas. ¿Vale? Entonces, como clase de funciones, entiendo, o sea, el concepto de clase es el concepto que, no sé si os he dado para verlo en álgebra o en algún sitio, es básicamente un poco el concepto de conjunto. No es exactamente lo mismo, no me voy a meter en eso porque es un berenjenal, pero pensarlo como conjunto también. ¿Vale? Entonces, conjuntos de funciones, conjuntos de índices. ¿Vale? En un lado son números, en el otro lado son funciones matemáticas. Es como si tuviese una bolsita con dentro objetos matemáticos que son funciones. ¿Vale? Por ejemplo, la bolsita podría estar vacía. ¿Vale? Entre los conjuntos de funciones está el conjunto vacío. Al otro lado, si yo quiero decir todos los índices de funciones que están aquí dentro, calculables siempre. ¿Cuántos son los índices de funciones que están aquí dentro? Ninguno. Entonces, al conjunto vacío le corresponde el conjunto vacío. Otro ejemplo. Solo tengo la función identidad. Yo tengo un conjunto de funciones que es una sola función. La función identidad, la escribo así, ¿vale? No es una forma muy estándar, pero la escribo así. ¿Cuántos son y cuáles son los conjuntos de índices que corresponden a la función identidad? N, los naturales, ¿no? ¿Por qué? El conjunto de los índices de N. No, es una función, ¿vale? O sea, imaginaos esto, cuando yo hablo de conjuntos de índices, te estoy diciendo, si yo enumero todas las máquinas de Turing, ¿cuántas son las que calcula la identidad? Llegarían a ser infinitas, ¿no? Porque habría infinitas, una identidad sí. para cada número de n. No. O sea, para cada función identidad de cada número. No, solo hay una función de identidad. Son constantes, serían ¿eh? No son- infinitas porque hay infinitas formas de calcular una identidad. Efectivamente, ese es el punto. Son infinitas porque yo puedo hacer una máquina de Turing con 4 estados que calcule la identidad, puedo hacer una máquina de Turing con 4000 estados que calcule la identidad. Puedo hacer todas que siempre hemos dicho esto, que cada función calculable tiene infinitos índices porque puedo complicar el algoritmo como me plazca. Y sin embargo calcular lo mismo. Entonces, a este conjunto de funciones le corresponde por el otro lado una secuencia infinita de índices que no sé cuáles son, ¿vale? Pongamos que sean 3, 142,
y lo que sea, 104 millones y lo que sea, ¿vale? Es infinita. Siempre hemos dicho que son números que vendrán de la enumeración de máquinas de Turing, ¿vale? Entonces veis que la cosa aquí es que aquí he hablado de conjuntos de índices y aquí estoy hablando de conjuntos de funciones. Si aquí en cambio las funciones son más de una, por ejemplo, las constantes, f de n igual a 0, pero también f de n igual a 1, todas las constantes. Son infinitas funciones, porque ya de por sí tengo infinitas funciones, ¿vale? Cada una de estas tiene infinitos índices. Entonces, aquí dentro, como conjunto de índices correspondiente, están los infinitos índices de la constante 0, los infinitos índices de la constante 1, los infinitos de la constante 2. Como veis, son desde luego infinitos, no son más que numerables porque es que no tengo más, o sea, no tengo más que los números naturales. ¿Me entendéis lo que estoy haciendo? O sea, estoy haciendo, digamos, la correspondencia entre cuando hablamos de clases de funciones y cuando hablamos de conjuntos de índices. Cuando yo digo que un conjunto es una propiedad, estoy en el lado de los conjuntos de índices. ¿Vale? Todos estos conjuntos que veis aquí en la parte derecha son propiedades por cómo los he sacado. Porque claro que si todos los índices de la función identidad están dentro, no hay ninguno que esté fuera, algunos dentro, algunos fuera, porque por cómo la he construido están todos dentro. Y en este segundo ejemplo, están dentro los índices de todas las máquinas de Turing que calcula de la entidad y están fuera todos los demás índices. Entonces no hay forma de encontrar dos máquinas de Turing que calculen lo mismo y que estén una con un índice dentro y una con un índice fuera. En este caso tampoco. O sea, aquí son todos índices de funciones constantes. Así que dos funciones iguales o están dentro porque son constantes o están fuera porque no son constantes. No estoy dando por descontado que sea fácil entenderlo, ¿eh? Preguntadme lo que queráis. Vale, pero sí que os pido, o sea, sí que es inevitable que hagáis un esfuerzo vosotros, que yo puedo repetirlo N veces, pero al final el esfuerzo tiene que ser comparar con lo que hemos visto en los otros capítulos, pelearse un poco con el libro, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Vale, entonces, si el teorema 9.2 decía que en la parte de aquí, si tengo un conjunto de índices y no es ni todo ni nada, ni 0 ni n, entonces ese conjunto de índices no es decidible. El teorema 9.3, su corolario, dice, si tengo una clase de funciones que no es trivial, o sea, que no es ni 0 ni n, ni conjunto vacío ni n, entonces su correspondiente conjunto de índices no es decidible. Es decir, básicamente el teorema de Rice dice, yo parto de esto, por ejemplo, parto de este bicho, me imagino cómo va a ser el conjunto de índices correspondientes, que es este, una cosa así. Entonces el teorema de Rice dice, por el teorema 9.2, que ese conjunto es indecidible. ¿Vale? Os quedáis totalmente igual, lo sé. No os está aportando nada este nuevo teorema. Pero toda la tercera parte será para intentar entender las consecuencias de este teorema. ¿Vale? Entonces, así que no os preocupéis, sí que os doy para la semana que viene, bueno, ahora queda un poquito de tiempo y lo vamos abordando un poco, pero sí que os doy para la semana que viene en la lectura del capítulo 10, que es bastante fácil de leer, o sea, no hay teoremas, es simplemente un capítulo donde explica muchas cosas. Hoy lo vamos empezando, pero eso sí que quiero que lo leáis porque se lee fácil y además creo que puede
que podéis aportar. Leyendo ese capítulo, yo he puesto algunos ejemplos que probablemente no son ni completos ni los más significativos, y a lo mejor vosotros, que ya tenéis cierta formación, algunos de vosotros trabajáis, estáis haciendo desarrollos, estáis haciendo cosas, y me podéis decir, oye, esto ya no es así, o esto mejor plantearlo de una forma porque así no es muy significativo. Estoy totalmente abierto a cualquier tipo de aportación. ¿Alguien se atreve a decirme qué significa esto que estoy intentando explicar? Imaginaos esto, imaginaos que como clase de funciones, como cuarto ejemplo, ponga, ¿qué pongo? Las funciones, ¿qué puedo poner? Funciones totales, sí, funciones totales. Calculables totales, ¿vale? O sea, siempre son calculables, todas estas son calculables porque he puesto en algún lado que se hace, aquí en el enunciado de teorema 9.3 dice, se hace una clase de funciones calculables, ¿vale? Siempre son calculables las funciones que estoy hablando. Si no sería un lío de otro tamaño. Vale, imaginaos que aquí tuviera las funciones calculables totales. ¿Cuál sería el conjunto de índices correspondientes? Ya lo hemos visto. ¿Cómo se llama? Lo tengo en esa misma página en el libro, lo que pasa es que está cubierto con el editor de color. Es tot, ¿no? Tot, efectivamente. Vale, está aquí abajo. Aquí. A ver, eso lo he puesto a posta, o sea que es un ejemplo bastante fácil, pero me interesa porque para que veáis la diferencia. O sea que por un lado estoy hablando de ciertos bichos que existen en el mundo de las ideas matemáticas, que son las funciones, ¿vale? Y por otro lado tengo unos papelitos que son numeritos que le doy a cada máquina de Turing que calcula cierta función, que son los índices. Esos dos teoremas que acabamos de ver plantean el mismo resultado según se vea en un lado o en otro. ¿Vale? ¿Qué significa? A ver, os pregunto una cosa. Si yo considero un conjunto como conjunto de índices, estoy hablando de un conjunto básicamente de programas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este que pongo aquí arriba, este de aquí, que pone 3, 142, otro numeraco, y una infinidad de números. Ese es un conjunto de programas, básicamente, porque es el conjunto que identifica el programa número 3, el programa número 142, el programa número no sé qué, no sé cuánto, el programa tal. Son infinitos programas. ¿Vale? Concretamente, en este ejemplo, son los programas que calculan la función de identidad, por cómo lo he cogido. Sean programas Java, sean programas Python, eso ya lo hemos decidido de antemano. Hemos decidido que nos ocupamos de un lenguaje o de un formalismo y no de los demás, ¿vale? Pero lo podemos hacer con cualquiera. ¿Qué significaría decidir ese conjunto? Si existiera una máquina de Turing que fuera capaz de decir que sí cuando un índice está dentro de ese conjunto y que no cuando no está dentro, ¿qué estaría haciendo esa máquina de Turing? ¿Estaría definiendo una propiedad o estaría clasificando los conjuntos de índices? Sí, pero los conjuntos de índices que son en realidad conjuntos de funciones. No, todavía no. También, pero todavía no. Los conjuntos de índices tienen una correspondencia, un isomorfismo con los conjuntos en este ejemplo concreto, ¿De números? De programas, también de números. Tiene razón, también de números. Pero de programas, es decir, básicamente lo que yo ahí estoy poniendo es como imaginaos vosotros cuando en las estadísticas del coronavirus
tienen allí en el gobierno, tienen un listado de números de identificación, de DNIs o de NIEs o de lo que sea. Realmente esos es un conjunto de números de documentos, que es isomórficos, no sé cómo se dice, a un conjunto de personas. Es decir, a cada NIE o DNI le corresponde una persona, lamentablemente fallecida. Entonces, es un conjunto de números, de números de palabras, digamos, números o letras, ¿no? Que tiene una correspondencia con un conjunto de personas. ¿Vale? Aquí es igual, o sea, que el número 3 es el DNI de ese programa, uno de los programas que calculan la función de identidad. El número 142 es el DNI de otro programa que también calcula la función de identidad. ¿Vale? A eso me refiero cuando digo que hay que pasar de índices a programas. Y si lo hacemos con máquinas de Turing, más de lo mismo, es decir, que es un DNI de máquinas de Turing, da igual. Me vale para cualquier tipo de formalismo de computación. ¿Qué significa decidir? ¿Qué significaría? Hemos dicho que no es decidible. Pero si lo pudiésemos decidir, ¿qué significaría? Por definición de decidible. O sea, que existe una máquina de Turing o un formalismo de computación cualquiera, un algoritmo que contesta que sí para todo input que está dentro y contesta que no para todo input que está fuera. Es decir, lo reformulo. Contesta que sí para todo programa que está dentro y contesta que no para todo programa que está fuera. Lo reformulo otra vez. Contesta que sí para todo programa que calcula la función identidad y contesta que no para todo programa que calcula una función que no es de identidad. ¿Sería capaz entonces de resolver el problema de la parada? Eso es, ahí quiero ir, perfecto. O sea que, por ejemplo eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente tendríamos un algoritmo que es capaz de decir, oye, este programa hace esas cosas y ese otro hace estas otras cosas. ¿Vale? Ahí quiero llegar y todo el resto del curso será esto, ¿vale? Y no solo esto, yo no solo quiero llegar a que entendáis esta cosa, que por supuesto me ha hecho un hombre feliz, pero sino que también que veamos que tiene unas implicaciones un poquito más grandes de lo que a primera vista uno dice, programa parada a mí me da absolutamente igual. Puede ser que uno piense esto, ¿vale? Pero vamos, con esto tenemos que pelearnos en varias ocasiones. O sea, básicamente, para volver a decirlo de otra forma todavía. Si vosotros como desarrolladores estáis haciendo una práctica o estáis ya trabajando, estáis en una empresa, imaginaos que os piden un algoritmo, o sea, un programa, un API, no sé, cualquier tipo de cosas, que implemente cierta funcionalidad. ¿Vale? Es una situación bastante normal. No nos metemos en que si es interactivo o no. Pensemos que es un algoritmo que le das un input y te devuelve un output. ¿Vale? Nos simplificamos la vida de esta forma. Ok. Pero el algoritmo puede ser complicado, como en su funcionamiento. Entonces, ese algoritmo calcula una función. ¿Vale? Sea un sí, no, sea un número, sea una estructura de datos compleja, eso ya son complicaciones técnicas. ¿Cómo hacéis vosotros para cuando el algoritmo es un poquito, tiene unas cuantas líneas de código? ¿Cómo hacéis para averiguar que es correcto vuestro algoritmo? Probarlo. Esta ya es una pregunta abierta. ¿Probarlo cómo? Pues con un cierto input, o lo ejecutas en caso de que no tenga input, o lo vas debugando paso a paso para saber qué está pasando en cada punto. Vale, ¿y dónde habéis visto esto? Ingeniería de software. No, bueno, es sentido común, evidentemente. Pero en ingeniería de software habéis visto algo más que esto. No. Las pruebas Pues la verdad sanitarias que en y el software integración. han sido más informes que otra cosa. O sea que no probar código o lo que sea, simplemente hacer un informe y a partir de ahí datas los errores o no.
Vale, ok, no, me interesaba para empezar la discusión, más que nada. Ok, a ver, primero, nos damos cuenta de una cosa, que cuando nosotros implementamos cualquier tipo de trozo de código, nos gustaría que estuviera bien implementado, ¿vale? Entonces nosotros aportamos, ponemos de nuestra parte con el cuidado, con la experiencia y con la ayuda de los entornos de desarrollo de hoy en día que te dan muchas pautas y te ayudan en muchos sentidos, ¿vale? Segundo, también nos apoyamos mucho en APIs porque les consideramos más fiables de nuestro mismo código. Normalmente cuando una API lleva 15 años implementada, uno dice, debe estar bien, si no lo habían arreglado ya. ¿Vale? Y luego, como bien habéis dicho, se hace pruebas. Empiezas, lo ejecutas con un input sencillo, si luego ves que funciona, lo ejecutas en un input más complejo y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué limitaciones tiene esto? Esta forma de trabajar. Puedes llegar a no probar todas las posibilidades que te pueden llegar. De hecho, siempre, a ver, pero un programa que no sea trivial, prácticamente siempre te queda algo fuera. ¿Vale? Entonces, en esta rama, digamos, de verificación de software, que podríamos llamar análisis dinámico o testing, no soy un experto de esto, así que no me voy a meter mucho, pero se hace pruebas con el código. Significa, evidentemente, invertir un tiempo probándolo. Si hay algún error, arreglando el error, volviendo a probar, que es lo que hacemos nosotros en el día a día cuando nos cabreamos tanto con nuestro código que no funciona, ¿vale? Ensayo-error. Están las herramientas de depuración. Hay un montón de cosas que nos ayuda que nos ayuda en esta tarea. Que cuando tenemos un input, ejecutamos el programa, lo podemos ejecutar con una modalidad de debugging, donde los valores intermedios son más visibles y podemos detectar antes lo que funciona mal, ¿vale? O si no, si no tuviéramos esto, pues ejecutar lo típico del println en medio del código para ver lo que sale en cualquier momento, y lo hemos hecho todo el mundo, y ver un poco si al final llego a un nivel de confianza aceptable. Digo, hombre, llevo 2 días testeándolo y me está funcionando, pues lo saco a producción. Se lo doy a mi jefe porque ya veo que la cosa está bien. ¿Hemos demostrado que está bien el código? No. Por varias razones. Porque no hemos cubierto todos los casos. Nunca cubrimos todos los casos. Porque en un programa normal los casos son infinitos. O sea, infinitos al menos en teoría. Vale, podríamos ejecutar el código muchas veces, pero al final se nos escapa siempre la magnitud del problema. Además, uno dice, pero si a mí un programa que funcione el 99,9% de las veces, a mí me vale. De hecho, las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil probablemente no llegan a tanto, probablemente fallan antes. Lo que pasa es que si mi programa desarrolla alguna función crítica, ya no me vale tanto que falle solo el 0,01% de las veces. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser muy grandes. Si es el programa que gestiona la electricidad en un hospital, podemos tener un problema. O las transacciones de un banco. Y segundo, que no solo hay una pequeña probabilidad que no es cero de que falle, sino que podría haber fuera un atacante, un hacker que busca esa posibilidad. Por tanto, claro, yo digo, es que no pasa casi nunca, sí, pero hay una persona fuera que está justamente buscándote las cosquillas. Entonces, claro, mi fallo poco probable se convierte en un agujero de seguridad porque el otro lo está buscando. No es que no tenga un antagonista, sí que lo tengo. ¿Vale? Entonces, allí están las limitaciones del análisis dinámico, en mi opinión. O sea, es muy superficial, todo muy superficial.
De hecho, es verdad que los programas fallan, que los programas se arreglan de año en año, que sacan versiones nuevas, que hay actualizaciones incluso de sistemas operativos que llevan 20 años comercialmente disponibles, que de vez en cuando sale en la prensa que se ha descubierto un agujero de seguridad de no sé qué, no sé cuánto, y Anonymous lo ha denunciado, no sé, o sea, cosas así suceden en la realidad, ¿vale? Y con programas que usa todo el mundo. Facebook es otro digamos, capítulo de esto, que no se sabe si a veces lo hace aposta o no, pero también ha tenido esos problemas. En este caso el mal funcionamiento era que la información privada se compartiera a quien no debía compartirse. ¿Vale? Entonces, tenemos este problema que hacer test de todos los posibles comportamientos de un programa es imposible. Toda esta asignatura Para eso sí que se pueden utilizar, o sea, estudiar el código, analizar la complejidad ciclomática, analizar las clases de equivalencia y demás técnicas de testeo que te permiten probar realmente la funcionalidad entera de tu función a través de encontrar esas clases de equivalencia. Vale, yo allí creo que sé menos que tú. Me interesaría mucho si para la semana que viene podrías como aportar cosillas de ese tipo, porque además me interesa personalmente, creo que nos interesa un poco a todos y que realmente puedes aportar. A ver, sí que hay un montón de cosas, es decir, que yo antes estaba a punto de decirlo, luego se me ha ido el santo al cielo. O sea, que hay una serie de técnicas que intentan que los test que yo haga no sean al azar. O sea, por ejemplo, yo he tenido contacto a nivel de investigación con unas técnicas que intentaban que la batería de test que yo iba diseñando tocase obligatoriamente cada línea del código. O sea, que no es que yo hago los 10 tests, pero todos los tests usan esa función y no usan la otra, porque si no siempre testeo una y nunca testeo la otra. Entonces, intentar que la batería de tests, el conjunto de pruebas que yo voy diseñando, cubra todos los comportamientos posibles del programa. Eso se puede hacer, o sea, hay técnicas para hacerlo. Lo que mencionas tú, yo de primera mano no lo conozco. No sé si es algo parecido Sí, o va por otro camino. Es eso, es buscar la cobertura al 100% del código. O sea, buscar que se ejecuten toda la rama del código, pero sin ejecutar por fuerza bruta todas las entradas, sino buscar qué entradas van a hacer que ejecute eso. Fenomenal, a eso me refiero. Entonces, esas técnicas sí que existen por eso, porque sabemos que el test, tal y como está, tiene limitaciones, entonces hay gente investigando cómo se puede hacer mejor, ¿vale? Siempre con la limitación de recursos, es decir, que a mí me gustaría estar testeando mi código durante 2 años, pero nadie se lo puede permitir, lo tienes que vender, entonces lo tienes que sacar antes. Entonces, si se puede hacer, mejor, pero siempre quedará algún tipo de cosa y la demostración de que queda siempre algún tipo de fallo es que los programas nunca son perfectos. Dicen que hay una media de un error cada 1000 líneas de código para un programa que esté en producción. Un programa de 1 millón de líneas tiene estadísticamente como 1000 cosas que no funcionan bien, que no son pocas. Un sistema operativo probablemente tiene incluso más. Entonces, ahí está el tema, ahí está el desafío de uno que diseña test de una forma con técnicas mucho más refinadas que simplemente ensayo-error, pero aún así los errores siguen apareciendo. Vale, entonces, esta asignatura nos ha, en cierto sentido, preparado para otra forma de ver esto, que tampoco es la panacea, tampoco resuelve el problema en la raíz. Y no lo resuelve porque está este teorema 9.3 o el 9.2. Es decir, lo que decíamos antes, si yo pudiera ver sin margen de error, o sea, sin equivocarme nunca, cuando una función termina, cuando un programa termina o cuando no, y esto me valiera para todos los posibles programas, de la misma forma podría ver cuando un programa ejecuta una función la identidad, de la misma forma podría ver cuando un programa
tiene ciertas propiedades deseadas o propiedades indeseadas sin equivocarme nunca. Y esto acabaría con todos los fallos del software. Que en el fondo podría decir, mira, yo estoy implementando un algoritmo que me han dicho que tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Vale, un algoritmo que ordena los pisos a la venta por precio y luego hace unas estadísticas, no sé qué, no sé cuánto, y te saca los pisos más relevantes, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo sé yo que ese algoritmo realmente hace lo que debería hacer? Si yo tuviera una herramienta que me dice que sí o que no, sin fallar nunca, yo tendría el problema resuelto. Estaría arreglando mi código hasta que la herramienta me dice, oye, ahora ya está bien. ¿Vale? En cambio, nosotros sí que tenemos herramientas que hacen cosas parecidas. Por ejemplo, el compilador. Los compiladores de hoy en día, con todo su entorno de desarrollo asociado, lo que hacen es tocarte las pelotas cada 2x3 diciendo, no, esto no está bien, no, esta variable no has inicializado, no, esta función no existe, que son cosas muchas veces impepinables, que realmente tú no quieres que el código salga con estos errores, y a veces empieza a decir, oye, no te quejes de esto también. A veces, no sé, algunos compiladores son muy estrictos, y entonces básicamente tu programación se reduce a una pelea entre tú y el compilador. ¿Vale? Pero la cosa importante es esta, que cuando el compilador deja de quejarse, o sea, cuando ya no hay errores de tipo, cuando todas las variables están bien inicializadas, cuando, yo qué sé, cualquier cosa que podáis pensar que el compilador os pueda decir, Eclipse, digo yo por hacer un ejemplo, ¿no? Cuando Eclipse no pone ningún warning en vuestro código, ¿qué podemos decir de ese código? Podemos decir que es correcto. Que compila. Podemos decir que compila, que no es igual que sea correcto. Es decir, que yo puedo haber escrito un código que satisface Eclipse en sus exigencias más perversas. Pero aún así, el código puede compilar perfectamente, pero a lo mejor es que no está implementando la funcionalidad que me ha dicho mi jefe. O sea, el compilador solo se ocupa de ciertas propiedades que son, en cierto sentido, básicas. Que las variables estén todas declaradas, cositas pequeñas. Pero si yo al compilador digo, oye, este código, ¿tú crees que hace realmente que ordena vectores según este criterio, no sé qué, no sé cuánto? Eclipse no te sabe contestar esta pregunta. Si te supiera contestar, estaría falsificando el teorema 9.3. Si supiera contestar eso, ya lo tendríamos hecho todo, porque realmente estaríamos diciendo, tengo una herramienta que me dice si estoy programando bien. Entonces, ya que estoy, me tendría también una herramienta que programaría en mi lugar. Ya no existirían los programadores, probablemente. Porque si está todo hecho, si está todo verificable, pues yo digo, pues ya que estás, dámelo tú el programa. Como eres tan bueno a la hora de decirme si está bien o no el mío, pues dámelo tú. Me ahorraría horas y horas de desarrollo. ¿Vale? Ni Eclipse ni ningún compilador puede hacer estas cosas porque son todas propiedades, las que vamos a ver en el capítulo 10, son todas propiedades indefinibles, o sea, que no se pueden verificar en ese sentido. ¿Vale? Ya se nos acaba el tiempo. Entonces, para la semana que viene, capítulo 10 para leer, y luego ya os pondré una tarea, no es la que estaba puesta, que era del año pasado, a ver qué os pongo, ¿vale? Algo ligerito, porque ya que aunque leáis el capítulo 10, me vale más o menos, y no quiero tampoco sobrecargaros. ¿Vale? Cuando digo que no existe un algoritmo para decir si un código hace una cosa o la otra, no estoy diciendo que no lo pueda hacer nunca. A veces sí. Si yo cojo un código que es simplemente return 0, es bastante fácil darse cuenta de que este código está implementando la función constante 0. ¿Vale? Pero en caso general, yo puedo tener un código súper complejo con 20.000 llamadas a APIs y no sé qué, no sé cuánto, que al final me hace la constante 0. Entonces, allí es mucho más difícil darse cuenta. Entonces, yo puedo tener una herramienta que en el caso fácil me conteste bien,
pero en el caso difícil no tienen ni idea. ¿Vale? Y de eso van un poco todos los ejemplos que pongo en el capítulo 10. ¿Vale? Y ya la semana que viene seguimos hablando de esto. Vale, entonces os pido, por favor, que leáis el capítulo, que cualquier cosa que vosotros decís, yo también quiero, o sea, allí sí que podéis aportar un montón de vuestra formación profesional o formación en el grado, podéis aportar un montón de cosas que yo no he escrito porque simplemente no sé. Yo he puesto ejemplos, algunos tontos, porque no doy para más. Entonces, si uno me dice, no, es que aquí también es interesante hablar de esto, fenomenal. Y para el año que viene ya tendré un libro con más cositas, pero también en clase lo podemos hablar. Ok, perdonad, me he enrollado un poquito, pero estas cosas hay que enrollarse un poco. ¿Preguntas o comentarios? Dime. Dime. Me callo yo, es que no sé quién más ha hablado. Ya tú, habla tú. Vale, una cosa. En cuanto a los ejercicios resueltos que has dicho que vas a corregir y subir y demás, ¿Sí? ya están, o sea, ya están actualizados. Lo digo porque hay un ejercicio en el que pone que tengo tarea, o sea, calificación 0 de 10. Entonces, ¿eso es porque tengo un 0 o es porque no está actualizado, no está subido, no está...? No, mira, ¿te refieres a lo que sale en Moodle directamente, a pelo? Sí. Vale, entonces, no le hagas caso. Ah, vale, menos mal, porque vamos. A ver, no debería salirte un 0 aún así, pero como de Moodle yo me fío poco, entonces vamos a hacer una cosa. Como yo en las tareas muchas veces he intentado deciros, oye, corregir porque la he cerrado, luego he vuelto a abrirla porque uno me decía, oye, ¿te importa tal? He hecho muchas cosas de este, entonces puede ser que Moodle se haya liado un poco. Entonces, en todo caso, yo estoy en mi Excel particular, estoy poniendo, he recopilado las puntuaciones de vuestros compañeros, un subconjunto de tareas las estoy corrigiendo yo y yo voy a publicar eso. Eso es lo que manda, ¿vale? Os he compartido las puntuaciones en Moodle para que, os lo dije en su día, para que tuvieses una idea. Pero no para que lo cogieses como que el 7S que he sacado es el 7, pues no lo sé. ¿Vale? Porque algunas las voy corrigiendo yo después, como mecanismo de control. ¿Vale? Como os comentaba antes, cualquier queja, cualquiera uno dice, no, es que no estoy de acuerdo con la puntuación, lo vemos, sin problema, no vamos a volvernos locos con las puntuaciones, ¿vale? Necesitáis notas, así que os los voy poniendo hoy o mañana, pero lo más importante es que me podáis preguntar, oye, que aquí no entiendo por qué está tan mal, lo vemos, ¿vale? Sí, eso nada más creo. Entonces, intento hacerlo esta noche. Ayer terminé a la 1, a ver si hoy termino con las que faltan y los reviso, porque siempre te equivocas de 1000 formas, y lo reviso y os lo mando en cuanto pueda. Allí vosotros veréis que cada uno, digamos, se ha ganado una nota de partida en la asignatura, y a partir de esa nota el examen se va sumando. O sea que si sacáis 1,5 puntos, quiere decir que con un 3,5 en el examen sacáis el 5. No hace media con eso, es una suma. ¿Vale? Hoy. Lo tengo que ver cuánta gente ha entregado, etcétera. Otra cosa es, si uno ha entregado la tarea y no ha corregido la de su compañero, no tiene nota en esa tarea. ¿Vale? Entonces, con honestidad, si uno cree que hay un problema, que se me ha escapado algo, me lo dice, yo lo reviso. Pero en principio creo que lo ha hecho bien. O sea, que si uno no tiene nota es porque no tiene que tenerla. ¿Vale? Pero... A ver, yo lo decía porque a partir de la tarea 2, desde la tarea 2 hasta la tarea 8, me sale un cartelito que pone calificación por el envío 0 de 10. Entonces, por eso suponía que, o sea, no sé si estará bien o estará mal, no creo que esté bien, pero bueno. No eres el único, a varios de nosotros también nos pasa. Ah, vale, menos mal, porque vamos, Sí. ya decía yo. Vale.
Es que no las he vuelto a mirar las... pero hoy también te salía eso. Ahora mismo lo estoy mirando. Me pone, o sea, me acabo de meter en la tarea 8 y en la tarea 8 pone calificación por el envío 0 de 10. Es verdad que si me meto en la tarea 3 me sale lo mismo, calificación por el envío 0 de 10, pero si me meto en la tarea 2 me pone un apartado de calificación por no sé qué 6 de 10 y en el otro me pone calificación por el envío 10 de 10. Si pulsas sobre tu envío, te sale la nota. Por lo menos a mí me sale. Sobre mi envío. A ver. Vale, vamos a... No os preocupéis, no perdáis el tiempo. Yo hoy termino de corregir, reviso lo que está en Moodle y veo si hay alguna cosa que tengo que arreglar y publico las notas de verdad. ¿Sabes? Las notas de Moodle no hace falta mirarlas, ¿vale? Si tenéis un día más de paciencia, os lo... Sí, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente era para saber si lo que ponía ahí era correcto. No, seguramente no. Saber que hace falta echarle un vistazo me vale. Vale, pero vamos, lo miro en concreto, miro tu caso especial, ya que me lo has dicho, y veo si hay algo que es una discrepancia. ¿Tú has corregido las de tus compañeros? Sí. Vale. No, sí, además ha habido dos compañeros que han dicho que les pasa lo mismo, o sea que si le pasa más gente que a mí, entonces ya está. Seguramente es el dicho el que hace de todo. Es de verdad, es que eso es un problema que es indefinible, que el Moodle funcione bien y también es indefinible, o sea que no... Ya yo vivo así, intento hacer lo mejor posible, pero siempre se me escapan una cantidad de cosas descomunal. ¿Vale? Vale. Pues entonces, como siempre, como habéis visto, algunos me habéis escrito acerca también de las calificaciones y creo que algunos no os he contestado. Lo siento, intento contestar siempre a todos, pero estos días a lo mejor estoy un poquito menos... reactivos con los correos. Cualquier cosa, insistid, por favor. Si no os he contestado una vez, volved a escribirme y ya os contesto la segunda, ¿vale? O sea, que sed insistentes sin ningún problema, que es mi deber y lo tengo que hacer. ¿Ok? Sobre todo con problemas que necesiten una solución rápida. Y luego también, cualquier tipo de tutoría, si tenéis una duda sobre un ejercicio, yo creo que una videoconferencia de tú a tú puede estar bien. Un mail, si se puede contestar en un mail, también está bien. Un grupito de personas con una tutoría, ya os he dicho que me parece una muy buena opción. No me ha pedido nadie nada, pero vamos, sigue abierto la cosa, ¿vale? Y ya vamos tirando. ¿Ok? Entonces yo intentaré revisar también las soluciones del que teníais para hoy, del examen del 2014. No sé si voy a poder hacer tanto detalle como las otras, intentaré hacerlo lo mejor posible y las publico, ¿vale? Hoy o mañana también, así que tenéis también otro examen corregido, ¿vale? Y si veo, y luego en el mensaje que os mandaré cuando esté todo publicado, os pondré a lo mejor otro examen diciendo, oye, que para la siguiente semana vamos a ver el examen del 2000 no sé qué, no sé cuánto, del que también tendré soluciones. Ok, vamos tirando así semana tras semana. Ok. Vale. Pues muy bien, muchas gracias.